Kalonimus Kalman Shapira, época Ahoronin, conocido también como Clonimus Kalmish Shapiro o Shapiro, fue un gran rabino de Piaszczów, Polonia. Nació en el año 1889 y falleció en 1943. Fue autor de numerosas obras y asesinado por los nazis durante el Holocausto. Llevó el título de Piasecko Rebbe, el Piaseczak Rebbe. Rab Kalonimus Kalman Shapira nació en Grodziskie, Mazowiecki, Polonia. Su padre era Elimelech Shapira, de la dinastía jasídica de Grodziskie. El nombre de su bisabuelo materno, conocido como Maor Mahemesh, provenía de una familia que incluía al rabino Elimelech de Linsen, el José de Lublin y el Rab Israel Hofstein. Nació el día después del Lag BaOmer, el 19 de Iyar del año 5649, mayo de 1889 del calendario gentil. Su padre murió cuando él tenía 3 años. En 1905 se casó con Rachel Haya Miriam, hija de su sobrino, el gran rabino Yerahiel Moshe, de la dinastía de Koshnitz. Tuvieron 2 hijos, un hijo Elimelech Ben Zion y una hija Regil Yehudis, quienes también fueron asesinados en el Holocausto. En el año 1909 fue nombrado rabino de Piasecko, cerca de Varsovia, y posteriormente atrajo a muchos hasidim. Estableció la yeshiva de Dat Moshe en 1923, que se convirtió en una de las yeshivas hasídicas más grandes de Varsovia entre guerras. Rab Shapira era el único hijo del rabino Shapira. Su nuera y su cuñada murieron durante el bombardeo aéreo nazi de Varsovia en septiembre de 1939. Después de la invasión de Polonia, el rabino Shapira fue internado con algunos de sus hasidim en el gueto de Varsovia, donde regentaba una sinagoga secreta. Invirtió enormes esfuerzos en mantener la vida judía en el gueto, incluso organizando inmersiones en mikve y matrimonios kosher. El rabino Shapira pudo sobrevivir en el gueto hasta su liquidación, evitando las trágicas deportaciones a Treblinka en el verano de 1942, gracias al apoyo de la Judenrat. Al igual que otros notables, le dieron trabajo en la fábrica del zapato Schulz, un camino hacia la supervivencia continua. El rabino Shapira es especialmente conocido por un libro que escribió mientras estaba en el gueto. El libro es una recopilación de sermones semanales para sus estudiantes. Aborda complejas cuestiones de la fe frente al creciente sufrimiento de los judíos en el gueto. Cuando el rabino Shapira se dio cuenta de que el fin del gueto y de todos sus habitantes estaba cerca, transfirió este libro y otros manuscritos al archivo de Ringelbund o Nek Shabbat. Fueron enterrados con otros documentos de un gran brote de leche que encontró un trabajador de la construcción después del final de la guerra. El libro, originalmente titulado simplemente Innovaciones de la Torá, de los años 5700 al 5702, se publicó en Israel en 1960 con el título Esh Kodesh, Fuego Sagrado. Daniel Reiser lo volvió a publicar en una edición de 2 volúmenes en el año 2017. Después de que el levantamiento del gueto de Varsovia fuera aplastado en 1943, el rabino Shapira fue llevado al campo de trabajo de Trawiniki, cerca de Lublin. Aunque se le ofreció la oportunidad de escapar del campo de concentración, aparentemente se negó. Tras el levantamiento judío en el campo de exterminio de Treblinka, el 2 de agosto de 1943, y en el campo de exterminio de Sobibor, el 14 de octubre de 1943, hubo una creciente preocupación entre las autoridades nazis de que se produjeran nuevos estallidos de violencia en otros campos de concentración. Por este motivo se lanzó el Action Erntefest, Operación Festival de la Cosecha. Durante esta operación, llevada a cabo el 3 de noviembre de 1943, todos los judíos que quedaban entre Trawiniki, incluido el rabino Shapira, fueron asesinados a tiros. Entre sus obras se encuentra Jobah HaTalmidim, La obligación de los estudiantes, una colección de ensayos dirigidos a adolescentes que se ha convertido en un libro de texto estándar en la yeshivot. Ahorat HaBrejim, una obra escrita para jóvenes casados con las secuelas de Jobah HaTalmidim. Mevó HaShorim, es tanto la continuación de Ahorat HaBerajim como la introducción a Jobah HaBerajim, que iba a ser el último libro de la serie sobre educación y guía espiritual. Saf Virus, diario personal del rabino Shapira, traducido al inglés como Para sanar el alma, el viaje espiritual de un rebbe hasídico. Benei Mashat Tová, una guía para la práctica y la comunidad espiritual judía. Derech HaMelech, el camino del rey, también idiomáticamente el camino real, en hebreo moderno, discursos de la Torá que se pronuncian en Shabbat y Yom Tov. El actual rebbe de Piasecko, el rabino Kalman Menahem Shapira, sobrino nieto del primer rebbe Clonimus Kalman. El rabino Kalman Menahem reside en Ramat Beit Shemesh, Israel, y dirige la congregación Aish Kodesh, que es a la vez una sinagoga y la sede mundial para difundir las enseñanzas de su tío abuelo.
Las salas de estudio llamadas Aish Kodesh también se encuentran en el Moshav Mevo Modin, en Beitar Illit y en Bnei Barak. Hay una yeshiva de Baca en Jerusalén llamada Yeshivat Johat Hatalmidim, donde los estudiantes bajo la dirección del rabino Yair Halevi aprenden las legendarias enseñanzas del rabino Piasesha. En Samaria hay un pequeño asentamiento llamado Aish Kodesh. Fue establecido en memoria del Aish Kodesh Gilmore, quien fue asesinado en un ataque terrorista de la OLP el 30 de octubre del 2000 durante la segunda intifada. En Estados Unidos, la congregación Aish Kodesh, fundada en 1992 y dedicada a la memoria y las enseñanzas del rabino Shapira, es la primera sinagoga que se autodenomina con ese nombre, dirigida por el rabino Moshe Weinberger. También hay una sinagoga en Boulder, Colorado, fundada en 2000, llamada Aish Kodesh. Fue dirigida por el rabino Gabriel Goldfeber durante 10 años entre 2003 y 2013. Hay una sinagoga recientemente fundada en Manchester, Inglaterra, llamada Aish Kodesh. En 2010 se abrió la primera sinagoga en la Europa posterior al Holocausto, con el nombre de Adash Hai HaKodesh, y está dirigida por el rabino J. Reuben Rubin. Su sucesor, luego de su martirio, fue el rabino Elimelech Shapira.